Este último periodo es uno de los momentos más difíciles de interpretar. Un premio Nobel, George Charpak, decía que el tiempo, los cambios y la velocidad de los cambios que se viven actualmente no habían sucedido sino 2 veces en la historia de la humanidad. Una hace 12.000 años, en el origen del neolítico, en el origen de la agricultura, y actualmente. Se dice que la gran dificultad para comprender los cambios de hoy es que nosotros estamos inmersos en esos cambios. De 3 hermanos, el más grande se fue por la vereda. Es que estamos viendo un cambio de época que toca por igual al de izquierda, al de derecha, al centro, al capitalista, al comunista, al socialista, al anarquista, al ateo, al musulmán, al cristiano. Y que si no entendemos ese cambio de época no vamos a poder dar respuesta. Y es un cambio de época con 7 características, con 7 elementos fundamentales en los cuales se dan los cambios. Uno, en el conocimiento. ¿Qué significa pasar, por ejemplo, de sistemas de ciencia lineal a ciencia no lineal? Eso es un cambio copernicano. Y eso tiene unas consecuencias culturales profundas. Estamos viviendo un mundo en donde el trabajo inmaterial se vuelve uno de los trabajos fundamentales de la sociedad. Y al volverse fundamental el trabajo inmaterial, el capital vuelve la ciencia en fuerza productiva. Y al volver el conocimiento y la ciencia en fuerza productiva, nos están diciendo que los lugares donde el capital está acumulando hoy se han transformado. Y se han transformado para reorganizar. No en vano, aparentemente en esa transformación, a nosotros nos toca cubrir todos los sistemas educativos. Se transforman, y no solo se transforman, sino que validar conocimiento en sistema educativo se vuelve fundamental para poder vivir en este capitalismo. Eso hace que todos los trabajos asociados al conocimiento se vuelvan muy importantes. Y eso hace que el maestro y la maestra cumpla un nuevo lugar en la sociedad, el maestro de cualquier tipo. Porque el maestro es quien garantiza las condiciones de que las sociedades van a poder desarrollarse en torno al trabajo inmaterial. Pero eso parece que no lo comprendieran los sindicatos y parece que no lo comprendieran los movimientos. ¿Por qué? Porque seguimos con un proyecto de organización y de luchar lo gremial de hace 30, 40 años. Todo el cambio tecnológico. Hemos vivido 5 revoluciones tecnológicas en 50 años. Esto nunca había pasado en la historia de la humanidad. Y hemos caído en la ingenuidad de los aparatos. Creemos que lo que tenemos es que usar los aparatos, pero no hemos hecho la lectura de cómo esos aparatos tienen un lenguaje nuevo. Esos aparatos han constituido una nueva realidad, la realidad virtual. Cómo esos aparatos han construido un sistema cultural de objetos tecnológicos. Asomémonos a la casa de cada uno y dé una vuelta y mire cuántos aparatos hay en su casa que no existían hace 15, 20 años en los hogares de los que vienen. Y eso tiene que ver con las clases sociales, cómo se reconfiguran las clases sociales hoy en día. Pero además, por ejemplo, a los que venimos de la educación, eso significa que tenemos que trabajar todo el asunto de las tecnologías como un sistema cultural de mediaciones. Pero no, lo estamos usando como aparatos y lo estamos usando como herramientas. Yo lo digo un poco despectivamente, que el capitalismo allí ha producido un control por medio de una ferretería en donde nos pone a usar aparatos, mete a los aparatos a la escuela, llene la escuela de aparatos, pero la gente no maneja el lenguaje del aparato, no maneja la realidad que crea el aparato, no maneja el sistema cultural que trabaja, entonces la gente es alienada a través del uso de los aparatos. 3, los nuevos lenguajes. O sea, hoy se habla y hay pensadores muy serios de pensamiento crítico, de que el gran cambio se da en que ese sistema cultural y ese sistema de conocimiento
lo que han constituido es fundamentalmente un nuevo lenguaje en la historia de la humanidad, el lenguaje digital, que es de base binaria, que funciona con una lógica distinta a la secuencial aritmética, que organiza el mundo de manera diferente, que tiene miradas, que construye un yo de otra manera. No en vano hablamos de que nuestros chicos son nativos digitales. Y eso, esos nativos digitales que no son solo el uso de aparatos, sino la manera como se han introyectado una serie de cambios sociometabólicos. Pero tenemos también un pensamiento crítico que no ha sido capaz de acercarse a los lenguajes nuevos y que en muchos lugares se tiene un miedo y se tiene un discurso tradicional contra los aparatos, porque al no comprender los lenguajes no somos capaces de entrar ahí y producir un nuevo sistema de disputa simbólica, y de una disputa simbólica que se construye de otra manera. La información, ese cuarto elemento de la información construido sobre los nuevos sistemas de bases de datos, la información hoy se multiplicó. Se habla de que cada año la información existente en los sistemas de base de datos se multiplica entre 2 y 3 veces. Y eso le va a producir una crisis a todo el sistema escolar, grandísimo. Porque como no tenemos los filtros y la escuela no ha desarrollado los filtros para acercarse a la información que existe en los sistemas de internet, en los sistemas informáticos, en los sistemas de base de datos, entonces la gente ingenuamente va allá. Y ahí aparece todo el fenómeno comunicativo derivado de esa información. Estamos frente a un fenómeno comunicativo que está desplazando, por ejemplo, a los sistemas escolares. Hace poco en México, en un seminario, se presentaba una investigación donde mostraban cómo un estudiante promedio latinoamericano pasa 1080 horas, 1400 horas al año frente a un aparato. Y solo está pasando tiempo real escolar efectivo entre 700 y 800 horas. Y sin embargo nosotros seguimos trabajando con un proyecto de escuela que eso no lo ha pensado, no lo piensa y simplemente lo ve como si fueran dos procesos paralelos. El sexto elemento, la innovación, la velocidad del cambio de estos procesos generados en la innovación, coloca la innovación, que ya había sido vista por Marx como parte fundamental para poder producir el consumo capitalista en la realidad permanente. Nadie se da cuenta, pero hemos vivido en los últimos 5 o 6 años la llegada de 9 generaciones de televisores. Al leer todo esto en puramente clave de capitalismo y de Occidente, no somos capaces de ver lo que está pasando con eso en nuestros procesos sociales, en nuestros mundos sociales latinoamericanos. Y ahí entonces es donde la investigación nos ha venido nos ha venido mostrando que no solo hay una investigación que está resolviendo esas cosas del cambio de época, sino que paralelo a eso se ha venido generando en la dinámica latinoamericana todos unos planteamientos, dando lugar a una especie de construcción del mundo desde el sur. Cuando señalo la investigación, creo que la investigación no solo no solo se convirtió en el factor básico para modificar ese cambio de época, ayudarle al capitalismo a hacer las modificaciones, sino que hoy la investigación nos viene dotando a los latinoamericanos y a la gente de África y a la gente de Asia de un reconocimiento de lo propio. Y entonces nos encontramos que hay unos desarrollos tecnológicos que corresponden a nuestras comunidades ancestrales y que tienen que ver con otra manera de relacionarse con la naturaleza y que no están fundadas en la separación hombre-naturaleza. Óyeme esto y dime lo que piensas tú. Por el momento histórico que vivimos, porque es que el capitalismo no tiene claro todavía cuál es su proyecto educativo. Me parece que si no entendemos eso, es muy difícil. Hoy por el cambio de época, el proyecto educativo del capitalismo también está en crisis y no han encontrado la receta. Y entonces la educación se convierte en un lugar de conflicto. Ellos
dicen tenerlo más claro porque tienen el poder y porque tienen el dinero y porque dicen qué es lo que hay que hacer. Pero a la hora de hacerlo, encuentran que no les da resultado. Los mismos Estados Unidos se han gastado cerca de 3 billones de dólares en el gobierno de Obama para que la gente asuma estándares, competencias, y hacen la evaluación en los 12 últimos años, desde que viene aplicándose la ley, ningún niño dejado atrás, y no hay cambios sustanciales en los resultados de las pruebas. Creer que este capitalismo de hoy lo está recogiendo todo, tiene una crisis profunda, y tiene una crisis tan profunda en educación, que tú lo que aprendes es que ellos tienen muchos intersticios, tienen muchos lugares, tienen muchos filtros por donde se cuelan procesos y se cuelan proyectos. Por eso hoy yo personalmente considero que no podemos hablar de educación popular como si fuera antiestado, no, porque hoy, el momento actual, estamos en un momento de tránsito. El capitalismo tiene que tratar de construir muchas cosas, pero la escuela para ese tránsito. Y lo está haciendo a través del STEM gringo, el acróstico de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y reading, la lectura y la escritura. Entonces el STEM hoy en muchos lugares comienza a ser cuestionado, pero todas las pruebas PISA están montadas sobre el STEM. Solo que tienen un tanque de pensamiento que es la OSDE y entonces lo imponen. Entonces, yo quiero entrar ahí porque es que a mí me parece que hay una mirada todavía muy sobredeterminista del capitalismo. Este tránsito del capitalismo no le permite todavía coger todo y controlarlo, sino que le crea unos intersticios, porque no acaba de ver cómo va a producir un control y cómo produce una escuela para que le sea afín a ese cambio de época. Y ahí patina, y ahí tiene las debilidades. Por eso yo les digo, un poco tomándole el pelo a algunos compañeros para el trabajo, educadores populares, digo, es que cuando usted se encierra en sus 40 metros, así usted tenga un plan de estándares y competencias, la ministra de Educación no está asomada por la ventana de su centro educativo viendo si usted lo está haciendo, ni el rector está asomada por el ojo de la cerradura. Ellos lo controlan a través de una serie de instrumentos hoy de base tecnológica y de formatos que usted llena, pero el que lo llena es usted. Usted puede hacer lo que quiere en su escuela si usted la tiene clara y es capaz de darle respuesta a eso y aún tener resultados en los términos de ellos, pero con otras consecuencias políticas. Hoy no hay más subversivo, no hay nada más subversivo que un escenario educativo. Porque ese escenario educativo funciona con dispositivos y funciona con dispositivos pedagógicos. Y es el maestro el que los construye. El acto pedagógico lo construye el maestro. Y si es de la educación popular, lo construye desde el diálogo de saberes, la negociación cultural, la confrontación de saberes, para hacer real ese encuentro entre ser ciudadano del mundo y hijo de la aldea. Pero también coloca el mundo ahí. Por eso, la expedición pedagógica en Colombia, a la que yo pertenezco, ha hecho visible la emergencia de las geopedagogías. ¿Y qué son las geopedagogías? Son las pedagogías que se están conformando en este cambio de época para poder darle respuesta al mundo que vivimos. Y en ese sentido, las geopedagogías no están determinadas, unas, primero, por el tipo de pedagogías que son necesarias construir para un mundo que cambió. Pero inmediatamente ese mundo que cambió, cuando decíamos al comienzo de la reflexión, estamos frente a una nueva manera de la ciencia, una nueva manera del conocimiento. ¿Cómo construimos pedagogías? ¿Cómo construimos pedagogías para eso del modo 2 de la ciencia? Y ahí tenemos que entrar los educadores populares a disputar, porque nos podemos quedar con un discurso trasnochado que no es capaz de darle cuenta a esta realidad. Yo insisto mucho, educador popular que no recuerde que el primer principio, el punto de partida de la educación popular es la realidad, y que la realidad es la contextual, pero es la manera como el escenario global intenta de transformar el escenario local, constituyendo ese escenario local.
Pero existe otro segundo tipo de geopedagogía. El primero, el del contexto que cambió. El dos, el de una nueva manera de entender el conocimiento. Tres, las tecnologías. Las tecnologías no se han inventado. Estamos inventando las pedagogías para las tecnologías. Más, algunos creen ingenuamente que simplemente la tecnología es un sustituto del educador. Y esa es parte de la discusión con el sistema internacional que coloca el Banco Mundial en Educación. Ellos hacen la despedagogización. ¿Y qué hemos hecho todos los que venimos de la educación popular en los movimientos pedagógicos, en la expedición pedagógica? Colocamos la pedagogía al orden del día. Entonces ese tercer escenario se vuelve fundamental. Es necesario constituir las pedagogías para las tecnologías, para que eso no se use como pura ferretería, es decir, simplemente como aparatos para ser usados, sino que se usen en coherencia con el lenguaje que lo constituye, la realidad que forman, el sistema cultural que construyen y las nuevas mediaciones educativas y pedagógicas para eso. Cuarto, las geopedagogías de la diversidad. Es decir, mientras exista el principio de que vivimos un mundo en donde somos humanamente diferentes, culturalmente diversos, y que debemos intentar construir socialmente igualitarios, las pedagogías de la diversidad están al orden del día. Y las lecciones nos lo están mostrando los compañeros indígenas a lo largo de América Latina. Pero también nos lo están mostrando las mujeres, las pedagogías que emergen en los movimientos de mujeres, que dan cuenta de esa diversidad. Entonces, estamos en un momento de refundación de la pedagogía. Y los educadores populares van a tener que tener muy claro cuál es su propuesta. Al interior de la OCDE hay un grupo grandísimo que es tanque de pensamiento para ese capitalismo globalizado y neoliberal. Y tenemos que construir los tanques de pensamiento del otro lado para poder ser capaces de proponer. Y la educación popular allí tiene una función histórica. Y en América Latina vamos a tener una función histórica porque a nosotros no nos basta con dar las peleas de que no solo no queremos el capitalismo globalizado y neoliberal, sino que necesitamos darle lugar a unas identidades de las cuales hemos estado hemos vaciados en nuestros corazones, en nuestras cabezas, en nuestros sentimientos, y a eso hay que darle identidad para constituirnos como tales. Y para nunca equivocarse o errar. En la medida en que el movimiento social tiene una autonomía, el movimiento social construye propuestas que le muestran a la sociedad y le muestran al Estado moderno que la configuración que está haciendo de este tiempo no es la mejor. Yo digo, tomemos la experiencia educativa del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Hay un planteamiento de educación del campo que supera la mirada de educación rural. Y en esa idea de movimiento de educación del campo hay una propuesta en la cual el campesino deja de ser esa inmensa cosa sociológica de la ruralidad para separar urbano-rural y comienza a ser un organismo vivo de múltiples dimensiones y múltiples lugares. Esa educación del campo hoy puede ser una alternativa para la manera como el mismo capitalismo viene resolviendo el asunto de la educación rural. Pero no solo eso. Experiencias como la del movimiento estudiantil chileno. El movimiento estudiantil chileno que se desarrolló con los pingüinos en el 2006-2007, luego va a la universidad en el 2011 y logra unas grandes transformaciones que han llevado hoy a cambiar toda la lógica de la educación universitaria y un retorno a la educación pública. No lo más perfecto, pero es ese movimiento el que ha llevado allá. Y hoy, ese movimiento se ha constituido en un movimiento por otra educación y un nuevo lugar del docente en la sociedad.
Entonces ese movimiento que comenzó siendo pingüino, de unos muchachitos del bachillerato, esos muchachitos del bachillerato terminan reorganizando los sistemas educativos totalmente en función de procesos en los cuales eh, la organización, la organización de esos muchachos hace que sean ellos los motores luego para la transformación de la universidad. Y hoy están planteando una nueva educación. Es decir, no nos sirve la educación que tenemos, cuestionando la educación total. Y un nuevo lugar del docente. Y cuando uno ve con detalle lo que está pasando en Chile, uno dice, carajo, están cuestionando al sindicato, están exigiendo un replanteamiento del sindicato. Y esa propuesta de cambio sindical implica que hay que tocar las estructuras sindicales. Así ellos se molesten y a veces digan un poco con mala leche que los que estamos haciendo el cuestionamiento es porque queremos que el sindicalismo se acabe. No, que se transforme para darle respuesta a este tiempo y a las condiciones que se intentan construir. Y ese movimiento entonces no solo está proponiendo ese cambio de la nueva educación, sino el cambio, ese cambio mucho más grande, un proyecto educativo nacional distinto y el lugar del maestro y la maestra. Óyeme esto y dime lo que piensas tú. Sino que en el último periodo, en cuanto ha emergido una concepción de un mundo del sur constituido desde lo que seríamos las identidades gestadas en la dominación, a través de un mundo que se organizó en Occidente produciendo la exclusión de lo que somos los procesos africanos, asiáticos, ciertas zonas de Arabia, árabes y América Latina. Hoy comienza a configurarse un sur que comienza a tener unas identidades y que comienza a mostrar una serie de especificidades. Yo puedo innovar en el sentido que tenía, o para desarrollar el capitalismo y modernizarlo, o para ir nuevamente a encontrar las raíces. Y encontrar unas raíces que nos permiten, yo lo digo en muchos de mis textos, ser capaces de ser ciudadanos del mundo, pero hijos de la aldea. Y en esa tensión entre ser ciudadanos e hijos de la aldea es poder construir los nuevos escenarios de lucha, los nuevos escenarios de resistencia. Por eso creo que estamos atravesando un tránsito difícil que no es simplemente el tránsito de construir las nuevas formas de las políticas, sino las capacidades de entender los nuevos escenarios que se constituyen con la nueva manera del capitalismo, y en esa nueva manera del capitalismo, la manera como esos escenarios nos están mostrando unas nuevas realidades, unas nuevas elaboraciones, unas nuevas cosmogonías, unas nuevas comprensiones del mundo, una nueva visión de las realidades. Entonces hay la necesidad de pensarnos de otra manera. Y creo que tal vez que lo interesante de este momento es que también al capitalismo le produce una crisis, porque como el cambio es de época, el cambio de época le exige al capitalismo tener que pensarse para poder darle respuesta al mundo de hoy. Pero a nosotros nos exige ese asunto, y yo lo planteo un poco en la conversación con nuestros compañeros más marxistas, ortodoxos, que a veces entonces desconfían de todo el planteamiento que hacemos desde la educación popular, porque en alguna medida lo que nosotros decimos, a nosotros no nos basta entender el cambio de época, hay que entenderlo para saber cómo es la realidad. A nosotros no nos basta con entender cómo el capitalismo domina.